es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios es bueno con nosotros. Y pues mira, en la mañana orábamos a Dios y le decíamos: Señor, que a través de la alabanza, que a través de la introducción confirmes tu palabra que vamos a hablar hoy. Y Dios es tan bueno, hermanos, que así nos lo ha hecho sentir, y esperamos que hayas venido con el propósito de no escucharme a mí, sino de escuchar la palabra de Dios, y que sea Dios el que hable a nuestra vida. Pues hoy venimos con el propósito de hacer una invitación a tres diferentes personas, tres diferentes personas que pudieran estar aquí, pero al final de cuentas esa invitación es con un solo propósito, es un mismo propósito para las tres, y para ti también, hermano, hermana, para ti que vas a escuchar también esta palabra. Pues esperamos que Dios hable a tu vida, que a través de la palabra tú puedas entender alguna cosa, que a través de la palabra Dios pueda tratar directamente con nuestra vida. Vamos a abrir nuestra escritura ahí en el capítulo 6 de Oseas, capítulo 6 de Oseas. Capítulo 6 del profeta Oseas. Este libro pues habla de un trato de Dios directamente con un hombre, pero con el propósito de motivar al pueblo de Dios, a su nación a la cual él había venido, ¿verdad? De hecho, el nombre de Oseas significa liberación o salvación también, ¿verdad? Y es curioso porque este profeta fue escogido por Dios para predicar un mensaje a su nación, un mensaje que a través de su vida personal. Sí fue con palabras, sí fue con instrucción, pero la palabra más impactante fue a través de la vida del profeta Oseas. Su testimonio personal, sí, nos habla del amor de Dios, pero su obediencia de Oseas nos habla de poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Porque su pueblo era infiel, era un pueblo infiel, y pues tuvo que aplicar medidas que eran dolorosas, y tuvo que utilizar la propia vida del profeta para hacerle mirar al pueblo lo que había hecho y que quisiera regresar a él. Bueno, vamos a ver el versículo 1, únicamente versículo 1, y dice la palabra de Dios: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Sí? Nada más este texto vamos a tomar para el mensaje, para el pequeño estudio de esta mañana, ¿verdad?
Pues podemos ver cómo a través del profeta Oseas comienzan los profetas menores, comienzan todos los libros de los profetas menores, aquí con este libro de Oseas. ¿Por qué se les llama menores a los profetas, a estos libros que comienzan aquí? ¿Será porque tienen menos importancia? ¿Son menos importantes que los profetas mayores? ¿Será por eso o por qué crees que se les llame profetas menores a estos libros? ¿Alguien que... ¿Por qué qué, perdón? Porque escribieron menos. Pues sí, de hecho, se les llama menores porque los libros son más pequeños, no porque sean menos importantes que los demás, no porque el profeta sea menos importante que Isaías o que Miqueas o que Jeremías o que Ezequiel, no. De hecho, Oseas predicó en el tiempo que estuvo predicando Isaías y Miqueas también, ¿sí? Nada más que ellos predicaban en el sur y Oseas predicaba en el norte, ¿sí? Ellos predicaban a Judá y Oseas predicaba a Israel, ¿sí? Y aproximadamente fueron entre 40 a 50 años de ministerio que él tuvo, del 700 al 750 aproximadamente, al 740 o 760, algo así, antes de Cristo, ¿sí? Y ellos predicaban, estos tres profetas predicaban en sus distintas ciudades, pero en este tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, disfrutaba de una benevolencia de Jehová o de un poder nunca antes tenido en cuanto a su reino, ¿sí? Ellos tenían una prosperidad tanto económica como militar, ¿sí?, que nunca habían tenido. Pero a pesar de ser bendecidos por Dios, a pesar de que Dios les daba muchas cosas, la vida en Israel se caracterizaba por una cosa: la apostasía que vivía el pueblo. Tenía buena palabra, tenía buen mensaje, tenía su propio profeta, pero habían caído en apostasía religiosa. Y en lo social estaban un poquito peor. Había mucha injusticia, ¿sí? Entonces Israel adoraba a dos becerros de oro. Tenía como ídolos dos becerros de oro. Esos eran sus dioses, ¿sí? Y habían puesto uno en Dan y otro en Betel. Y ahí cada ciudad tenía su dios, ¿sí? Y los que ministraban no eran sacerdotes. Los que ministraban no habían sido puestos por Dios, ni levitas eran. Los que ministraban los había puesto el pueblo, los había puesto el rey, los había llamado a servir a su Dios. ¿Cómo? Como sea, ¿sí? Entonces, era un caos espiritualmente hablando, pero también socialmente. Tenían una paz, una tranquilidad, que entre ellos solos estaban acabando, ¿sí? Ellos fueron adquiriendo poco a poco el culto a Baal, fueron adentrándose en inmoralidad descarada aún en las congregaciones, aún los que se decían siervos de Dios, ¿sí?, eran corruptos. Ya no se diga de los líderes políticos, de los que gobernaban al pueblo, ¿no? Había mucha corrupción. Entonces,
Pues muy poco se sabe de Oseas, porque no encuentras mucha información. Hay muy poca información acerca de la vida que llevó Oseas. Solamente encuentras cómo él fue llamado por Dios y lo que Dios le pidió. Del capítulo 1 al capítulo 3 de Oseas vas a ver la tragedia que él vivió. Porque imagínate un hombre que era recto delante de Dios, un hombre que amaba a Dios, y de pronto Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y cásate con una prostituta. Ve y forma una familia con una prostituta. Cuando a lo mejor él se había apartado para Dios, cuando a lo mejor él se había consagrado para Dios, esperando que Dios le diera una pareja, una sierva de Dios. Y Dios le dice, ve y cásate con una prostituta. ¿Sí? Del capítulo 1 al 3 lo puedes encontrar, ¿sí? Pero a través de todo del libro de Oseas, te vas a dar cuenta de una cosa. Tenía una característica este profeta. Su forma de escribir, su poesía para decir las cosas. ¿Qué te indica eso? Que no era cualquiera. Que no era una persona sin estudio, sino que era una persona preparada, pues tenía las palabras adecuadas para hablarle a la gente, ¿sí? Entonces, pues son de las pocas cosas que pueden encontrarse en su historia de Oseas, ¿sí? Pero el centro de su enseñanza, el centro de su mensaje de Oseas es la relación de Dios con el pueblo de Israel. Ese es el centro del mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque Oseas miraba la actitud de la gente, miraba la actitud del pueblo, ¿sí? Y veía cómo los males que aquejaban al pueblo era porque pues ellos habían sido infieles a Dios, se habían apartado de Dios. Muchos ya no amaban a Dios como al principio. Ya no habían respetado ese pacto que habían hecho con Dios. Se habían apartado de ese pacto que habían dicho al Señor. Y a lo mejor le habían prometido, no, ahora sí ya vamos a pararnos por la verdad. Ahora sí ya vamos a caminar contigo. Ahora sí ya, tú eres nuestro Dios. Pero ¿qué había pasado? La nación completa estaba abandonando a su Dios. Y muchos ya se habían entregado al pacto, a los dioses cananeos, aquellos baales que eran los dioses de Israel en ese tiempo, ¿sí? Entonces, como consecuencia de todo esto que ellos estaban viviendo, pues había mucha corrupción privada y pública, como hoy en día, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se corrompieron, porque dejaron el temor de Dios atrás, ¿sí? De hecho, el profeta Oseas dice, ¿por qué pereció el pueblo? Porque le faltó conocimiento. Le faltó más conocimiento de conocer a ese gran Dios que tenían. Y por eso habían quebrado esa relación que ellos tenían con Dios. Y eso era lo que el profeta Oseas veía. Bueno, esperamos que este texto que dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, hoy pueda hablar a tu vida. Pues pidamos a Dios la dirección. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque creemos que hoy vas a hablar a mi vida, Señor. Creemos, amado Dios, que hoy nos vas a dar un consejo, que hoy, Padre, como en los tiempos de Oseas, necesitamos tu palabra, necesitamos esa palabra profética más segura que solamente tú tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderla en la mente, en el corazón, Padre, y que podamos, amado Dios, salir bendecidos. Que no salgamos como a lo mejor hemos venido, Señor, sino que esta palabra venga a confirmar
lo que nos has dejado vivir a lo largo de esta semana, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, y necesitamos más de ti. Aquí estamos, Señor, y tú necesitas escudriñar nuestra vida para mirar si, amado Dios, estamos parados en la verdad o nos estamos desviando, Señor. Solo tú conoces nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Háblanos, Padre, y aquel que reciba la invitación, Padre, que, pues, amado Dios, responda a lo que tú quieres tratar en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues las invitaciones de la palabra de Dios, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Están desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la última, ¿verdad? Hay en toda la Biblia, a través de los profetas, a través de los discípulos, a través del Señor Jesús. Siempre hay invitaciones en la palabra de Dios, ¿sí? Está llena de invitaciones, ¿sí? Que la primera invitación la podemos encontrar allá en el Génesis capítulo 7, versículo 1. A ver, veamos qué dice esta invitación de parte de Dios. Génesis 7, versículo 1. Dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pues Dios estaba mirando la vida de Noé y estaba a punto de exterminar a toda la raza humana, pero a Noé lo había hallado justo. Y por la justicia de Noé alcanzó la misericordia él y toda su casa. ¿El arca es símbolo de qué? De Dios. Acuérdate, donde estaba el arca estaba Dios. ¿Sí? Y le está diciendo: entra tú. No le está diciendo trae el arca o pone el arca aquí. No, dice: entra tú en el arca. Aquella gran arca que era una seguridad, ¿verdad? Entonces podemos ver pues cómo Dios trata a aquellos hombres que son temerosos. Decía la introducción y confirmaba la palabra, decía el Salmo 125, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo, hermanos? Los que confían, que dice, son como el monte de Sión que no se mueve, porque ahí está. Y Noé dijo: bueno, si me estás mandando esto, pues voy. ¿Sí? O sea, no le manda ir al arca, le manda entrar al arca. ¿Sí? Dando a entender que Dios estaba ahí iba a estar seguro. ¿Sí? La última invitación de la palabra de Dios, Apocalipsis 22, versículo 17. Dice así: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Con esa invitación cierra la escritura. Todo tipo de invitaciones al pueblo, ¿sí? Todo tipo de invitaciones que vienen a nuestra vida.
Y bueno, pues algunas invitaciones, hermano, vienen de parte de Dios, todas las que vienen en la palabra, pero algunas otras las hace el hombre. Las hace el hombre en la carne. ¿Cuántas veces a lo mejor tú eres un producto de aquellos que fuimos a alguna campaña y que nos dijeran, pues pasa al frente y acepta al Señor, ¿no? Y a lo mejor las invitaciones pues no venían de Dios, venían del hombre. Y algunas pues las creímos, ¿sí? Y ya con el tiempo nos dimos cuenta que sí, aparte de esa invitación teníamos que arrepentirnos, teníamos que buscar a Dios seriamente. Entonces, pues muchos a lo mejor hemos escuchado este tipo de invitaciones. Bueno, la invitación del profeta para el pueblo de Dios, pues era con su propia vida. ¿Por qué? Porque él no rehusó obedecer a Dios. Tenía que hacer lo que Dios le estaba mandando, ¿sí? Entonces, Oseas invita al pueblo de Israel a volver a Dios, a volverse a su Dios, para que regrese ese gozo, esa alegría. Y lo hizo poniendo su testimonio delante del pueblo. Les dijo, miren, yo obedecí a Dios y Dios cumplió su palabra en mi vida, ¿sí? Bueno, entonces estaba poniendo esa invitación, o sea, estaba haciendo un llamado a levantarse espiritualmente, personal y grupal, hermanos, ¿sí? Ojalá hoy tú escuches alguna invitación, porque el propósito es de que esta palabra hable a tu vida. El propósito es de que esta palabra te lleve a mirar cómo estás delante de Dios. ¿Cómo te encuentras hoy en día delante de Dios? ¿Sí? ¿O no crees que necesitas esta palabra? ¿No crees que necesitas un llamado espiritual personal? ¿O tú crees que no necesitas una invitación? Pudieras decir a lo mejor, pues yo estoy aquí por pura coincidencia. Yo voy a escuchar esta grabación por pura coincidencia, ¿no? Bueno, empecemos con la primera invitación, hermano, hermana. Empecemos con una invitación para aquellos que hemos conocido a Dios en la intimidad. Para aquellos que hemos conocido a Dios en la intimidad, ¿sí? ¿Por qué te quiero hablar de esto? Porque pues algún día tú disfrutabas la comunión con Dios o la disfrutas, ¿sí? El profeta está diciendo, fíjate, el profeta en el texto que tomamos como base dice, venid y volvamos. Venid y volvamos a Jehová. ¿Qué estaba significando esto para el pueblo de Israel? Que a lo mejor estaban ahí, que a lo mejor estaban ahí escuchando al profeta, ¿sí? Pero su corazón estaba lejos, estaba preocupado por lo que había dejado, estaba preocupado por lo que estaba pasando, pero ahí estaban en la reunión. Y Dios no se había olvidado de ellos, porque está usando la voz del profeta y dice, venid y volvamos a Jehová. Vuélvete a Dios. ¿Sí? Entonces, ahí estaba usando la vida del profeta, ahí estaba la voz del profeta haciéndole la invitación. Volvamos. ¿Qué significa volvamos? Volvamos significa que antes estaban con Dios. Antes allí estaba Dios en su vida. O sea que hubo un tiempo mejor en su vida. Y tú puedes decir, pues no, pues para mí no es. Ok, qué bueno. ¿Sí? Volvamos, nos está revelando que había un tiempo mejor que te deja ver. Pero también que había una separación. ¿Por qué? Porque ya no está la relación como cuando lo conocimos. Ya no está esa relación como cuando venimos a conocer a Dios. Entonces estaba habiendo una separación. ¿Sí? No sé, a lo mejor
hubo un tiempo de íntima comunión con Él. Sí, te dabas gozo con el Señor, eran momentos hermosos. ¿Te acuerdas cuando conociste a tu pareja, a tu esposa? ¿Te acuerdas cuando conociste a esa persona que te había llamado la atención? ¿Cómo era? ¿Cómo era esa relación? Ni querías separarte de ella. Todo el tiempo querías estar con ella, platicando, buscando en qué agradarle, buscando qué darle, buscando qué ofrecerle. ¿Sí? Él o ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? Volvamos, recuerda tiempos mejores o días mejores. La pregunta es, ¿tú estás viviendo los mejores tiempos con Dios hoy en tu vida? ¿O hubo otros mejores tiempos? Y te acuerdas y vienen a tu mente. Un tiempo a lo mejor donde Dios fuera más real en tu vida, donde Dios fuera el más importante que hoy en tu vida. No sé cómo fue tu conocimiento de Dios, tu relación con Dios, pero ¿en qué etapa de tu relación con Dios estás? ¿En qué etapa de tu vida estás hoy en día? ¿Sí? ¿Estás en ese primer amor? Ese primer amor tantas veces se ha descrito desde este púlpito. ¿O cómo estás? ¿Estás estancado? ¿Se está estancando esa relación con Dios? Dices, bueno, yo mejor me quedo quietecito, así, sin moverme. Sí. O estás llegando a estar hastiado de todas las cosas religiosas. Te estás conformando a la iglesia, te estás conformando al grupo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es que así están la mayoría. ¿Sí? Y ahí la llevas. ¿Y cómo estás sobreviviendo? ¿Sí? O alguno a lo mejor a punto de claudicar. Y ya no sabes qué hacer, estás para allá, para acá, y vas a un lado, y vas a otro, y vas a una denominación, y vas a otro, y vienes a buscar a Dios y no te llenas y andas de aquí para allá. Pero te acuerdas que antes había gozo del Señor en tu vida, y era más evidente en tu vida. Y cuando todo lo hacías con alegría, con gozo, y no buscabas otra cosa más que agradar a Dios. Pero ¿qué ha pasado? El profeta miraba la actitud de la gente, miraba la actitud del pueblo, y por eso decía, volvamos, venid y volvamos a Dios. Porque el tiempo lo veía que no era el mismo. ¿Cómo es tu oración, hermano? ¿Cómo es tu tiempo de oración hoy? ¿Te gozas? ¿Te deleitas? ¿Te da tiempo para exponerle todas tus necesidades? ¿Te da tiempo para orar por tu hermano, por tu hermana? ¿O ni te acuerdas? Pero cuando conociste a Dios era un deleite en ti. Esa comunión diaria que tenías, que anhelabas estar platicando con Él y con otros que a lo mejor estaban en la misma situación de ti, ¿sí? Contándole tus luchas, tus pruebas, pero también tus triunfos, tus alegrías, hermano. Y contabas los testimonios que vivías, y contabas esas alegrías, contabas cuando estabas triste. ¿Y qué pasó? ¿Descuidaste todo eso? ¿Descuidaste esa relación? Hoy te parece tedioso. Hoy te parece mal. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Cómo está tu vida?
Un tiempo cuando asistir a la iglesia era tu prioridad, porque querías saludar al hermano, saludar a la hermana que a lo mejor no habías visto desde el domingo pasado o no habías visto desde el martes pasado en la reunión. Sí. Y era un deleite para platicar lo que vives en la semana. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Volvamos, dice el profeta. Volvamos a ese tiempo cuando hablar de Cristo, a lo mejor hasta te ponías metas. No sé tú, pero yo en un tiempo sí lo vivía, hermano. ¿Sí? Y antes de salir a trabajar, antes de agarrar el volante, le decía yo al Señor, siquiera 3 personas hoy en este día para predicarle, Señor. Que 3 personas de las que se suban pueda yo testificarles que tú eres mi Dios. Era un propósito diario, hermano. Sí. O sea, predicar al Señor, hablar de Él era una meta. Hoy, ¿qué pasa? Antes querías platicar de ese Dios tan grande que tienes, o que tenías, o que tenemos. Y hoy, ¿dónde está ese fuego? Por eso, con mucha razón, el profeta, volvamos, venir y volvamos a Jehová, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él veía que esos creyentes, que esa gente que decía conocer a Dios había dejado su primer amor. Ese primer amor por Dios, ese primer amor por el Señor. Sí, o sea, nos habla de personas que conocían a Dios, de personas que lo habían dejado a un lado. Y hoy había puros rituales, puros huesos muertos, puros huesos secos. Ahí estaban. No, pues es que a lo mejor para mí no es la palabra. ¿Sí? ¿Te acuerdas de del primer mensaje a las iglesias? Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 1. ¿Sí? Esta iglesia, ¿sí?, fue una de las últimas, o la última de la era apostólica, ¿sí?, de cuando se fundó la iglesia primitiva. Y esta fue una de las últimas que estaba en pie. Pero fíjate lo que tenía. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, ¿quién era este? Pues Dios, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Verdad? Hasta ahí nada más. ¿Qué vemos? Vemos a una iglesia en la cual se congregaba, decía conocer a Dios, buscaba de Dios, ¿sí? ¿Cómo está describiendo a esta iglesia? Una de las últimas de la era apostólica, ¿sí? Una de las últimas que parecía que estaba bien.
Y de hecho le está diciendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este texto pudiera estar describiendo a muchos que hoy estamos dentro de esta congregación o de esta iglesia, ¿sí? A muchos que trabajan mucho en la obra, a muchos que tienen paciencia, y a muchos que saben discernir. ¡Ay, qué buena palabra! ¡Uy, qué mala palabra! Sí. Y que escuchan a uno o a otro y dicen, bueno, esto sí era de Dios, esto no es de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque tienen ese conocimiento, ese discernimiento. ¿Se te hace familiar esto hoy? Sí. Y a lo mejor el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sí, has tenido luchas, pruebas, ¿sí? Y las has soportado. Y no dejas de meter el hombro en la obra de Dios. A pesar de todo, no desmayes. Pero con todo y eso, Dios dice que tiene algo en contra de esta iglesia. ¿Cómo está ese primer amor? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. ¿Sí? Sí, aquí estamos. Pero ¿cómo está ese primer amor? O ya ni te acuerdas. Y probablemente ya ni te acuerdas cómo te acercaste a ese hombre o a esa mujer que hoy es tu pareja. Si no te acuerdas de eso, menos te vas a acordar de Dios, cómo te acercaste a Él. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué decía el profeta Oseas? Venid y volvamos a Dios. ¿De dónde has caído, hermano? ¿De dónde has caído tú? Tu lectura es igual que al principio. Tu conocimiento de Dios ha aumentado con el tiempo, con los años. Tu oración ha incrementado. ¿O sigues creyendo que con media hora vas a llegar al cielo? Ahí está la invitación para aquellos que se decían pueblo de Dios. Pero también había una invitación para aquellos que habían sentido la mano de Dios, que habían sentido la disciplina de Dios. También para ellos había una invitación. Ellos conocían a Dios y ahora sentían su poder. Fíjate, dice, porque Él arrebató y nos curará. O sea, Él arrebató, o sea, nos hirió. Él nos disciplinó. Sí. Nos tomó, nos hirió a lo mejor con algo, te corrigió con algo, te corrigió a través de una enfermedad, te corrigió a través de una situación material, a través de un problema conyugal, a través de un problema familiar. Y eso te causó dolor. Pero dice Dios, Él te curará. El profeta decía, Él nos curará. ¿Sí? Estas no son a lo mejor palabras, pudieras decir, de amor. No, están relacionadas con la autoridad de Dios, con la disciplina de Dios. El que Dios recurra a un llamado a nuestra vida a través de la disciplina, a través del poder de Dios, es porque te ama y quiere que no sigas cayendo y quiere que te vuelvas
de la situación que estás viviendo. Sí, sí, el Señor al que ama disciplina, dice la palabra. Al que ama le llama la atención. Es como tú, si ves que tu hijo se va desviando, ¿qué dice? No es por ahí, hijo. Vente, es por acá. Hija, no es por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos volvamos a Él. ¿Sí? Y si lo haces por nuestro bien, es por tu bien, para que rectifiquen su caminar, porque no todos los caminos llevan a Dios, hermano. ¿Sí? No todos los caminos te van a llevar a la presencia de Dios. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, en el versículo 5. Hebreos 12, versículo 5 al versículo 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, Dios, si no ha disciplinado la vida de alguien, hay que cuestionar: ¿eres hijo o eres creación de Dios? Porque la palabra dice que al que ama, disciplina. Al que ama, reprende. Al que ama, llama la atención. Al que ama, puede de una o de otra manera atraer su atención para que se vuelva a Él, ¿sí? Para que una vez más esté en los planes del Señor. No menosprecies la disciplina, no desmayes cuando eres reprendido. Y esto a muy poco nos agrada. A muy poco nos gusta que nos pasen cosas, que nos estén pasando una u otra. Pero si Dios te está llamando a través de algo a tu vida, no es para que te quedes ahí 1, 2, 3 meses ahí, pues es que estoy sufriendo la disciplina de Dios. No, hermano, tampoco es así la disciplina del Señor. No es para que nos quedemos quietos, al contrario, es volvernos a Dios, como decía el profeta, ¿sí? Para que estés atento a lo que esté sucediendo a tu alrededor. Porque hoy en día están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, como lo estaban pasando en la vida en los tiempos del profeta Oseas. Estaban viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Y si no, ve capítulo 4 de Oseas. Capítulo 4, dice el profeta Oseas, versículo 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Te dice algo esta situación que estaba sucediendo en aquellos días? ¿Te dice algo esta palabra? El profeta decía: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, ¿sí? Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, se estaba dirigiendo primero al pueblo de Dios,
primero al pueblo de Israel. Y les estaba poniendo como ejemplo lo que estaba sucediendo en el mundo. Lo que estaba sucediendo a lo mejor fuera de las congregaciones. ¿Hoy te parece semejante a lo que sucede? Todas estas cosas las estaba viendo el profeta, ¿sí? Y todas estas cosas las estaba viendo el pueblo de Israel. ¿Se movían de su acomodamiento? ¿Se movían de su situación? ¿Se inquietaban por lo que veían? No. No se inquietaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos también, su primer amor no estaba. Ellos a lo mejor estaban resentidos por la disciplina que Dios les estaba dando. Estaban resentidos por la situación que estaban atravesando. Y hoy pudieras estar viviendo en la misma situación. A lo mejor hasta estás tentado a muchas cosas, ¿sí? Y ya casi estás cediendo a esas tentaciones, a esos reclamos que tu carne te hace. Y Dios veía claramente las cosas y les hablaba al pueblo de Israel y les ponía los ejemplos del mundo que estaban sucediendo. No me digas que tú no ves lo que acontece a tu alrededor, lo que sucede en tu colonia, lo que sucede en nuestro estado. No me digas que esta palabra no es realidad aquí. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, dice. Y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Y cuántas cosas te enteras a lo largo de la semana? ¿Cuántas cosas te enteras de lo que está sucediendo en la política, en el gobierno, de lo que está sucediendo en las drogas? ¿Sí? Porque no me digas que tú no ves esto. ¿Sí? ¿Y qué te lleva a esto? Te ha llevado a pedir por nuestra colonia, por nuestra ciudad. ¿Te lleva a estar clamando por tu familia para que Dios la guarde? ¿O estás, pues ahí, mirando de lejitos, no haciendo nada? Estás viviendo peligrosamente. Vuélvete a Dios, hermano. No esperes que esos dardos se toquen. Ya escuchaste, en tal colonia desapareció una niña. En tal colonia desapareció un niño. En tal colonia se murió un joven. Asaltaron a un joven, lo mataron. Y es el pan diario. Pero como lo vemos lejos, no le sucede a tu primo, a tu hermano, a tu hijo. ¿Nos preocupa esa situación? No esperes que esos dardos te toquen a ti. Y como nos platicaban hoy esta semana, nos decían de una persona que murió y decían, ¿por qué a él? ¿Por qué te lo llevaste a él? Pero ¿cuánto habías estado orando por él? ¿Ah? Digo, ojalá y su familia haya estado al pendiente de él. Ojalá y su esposa haya estado pendiente de este varón. Y así sucesivamente podemos ver que entonces sí, cuando ya tocan nuestros intereses, entonces ya es cuando, ¿por qué a mí? ¿Cómo vas a reaccionar si pasara esto en tu familia o en tu propia vida? ¿Ya? Por eso, si Dios llama, si Dios disciplina, si Dios hiere, Él nos va a sanar también, ¿sí? Y pudieras decir, pues hasta aquí creo que no hay nada para mí, ¿verdad? Bueno, en tercer lugar hay una invitación para los que están pasando por pruebas, ¿sí? Ya encontraste la causa, ya encontraste aquello que está oprimiendo tu vida, ya encontraste aquello que, ¿por qué estoy
pasando por esta prueba, Señor. Eso te llevó a incrementar tu oración. Eso te llevó a incrementar más la búsqueda a través de la palabra para encontrar la respuesta. O esto te está llevando a olvidarte de tu primer amor. Te está llevando a alejarte más de la comunión con Dios. Sí. Está dejando de que escudriñes la palabra y pasa un día, 2 días, 3 días, una semana y no la has escudriñado. ¿Por qué? Porque las aflicciones, las luchas están terminando con tu comunión con Dios. Pero el profeta miraba la condición de la gente, miraba y él decía: venid, nos curará, nos vendará, dice. Venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. O sea, no te va a dejar ahí. Dios no te deja solo. Él se va a encargar de ti. Pero a lo mejor te está dando el tratamiento adecuado. ¿Sí? Está tratando de llamar tu atención. Y solo quiere que te vuelvas a Él. Solo quiere que te pongas en sus manos. Y esto para muchos a lo mejor nos parece maravilloso. ¿Por qué? Porque es una gran noticia para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama, Dios nos ama. A pesar de los descuidos que tenemos, a pesar de que muy seguido la regamos, a pesar de que muy seguido a lo mejor estamos ahí ofendiendo a Dios, a lo mejor te estás apartando poco a poco, pero Dios ahí está. Dios te ama a pesar de la situación que estás atravesando. No te ama como estás, te ama a pesar de cómo eres. Y la palabra de Dios es muy clara, hermano. Él dice allá en el Salmo 85, versículo 6, fíjate lo que dice el Señor: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Qué hermosa palabra, hermano, para aquellos que a lo mejor hemos pasado por luchas, por pruebas, pero dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo, tu iglesia, se regocije en ti. Es una pregunta que el salmista le está haciendo a Dios. Lo mismo lo pudiéramos hacer hoy. O tú que estás atravesando por luchas, por pruebas, no le puedes decir a Dios: Señor, no volverás a darme ese gozo, esa alegría, no volverás a darme vida para que yo sea nuevamente un instrumento en tus manos, para que yo me pueda regocijar en tu presencia, me pueda regocijar en tu palabra, en tu comunión. ¿No volverás a darnos vida? ¿Sí? Venid y volvamos a Jehová, dice. Venid. Él te levantará. Él lo quiere hacer, hermano. Y Él, a pesar de ser tan poderoso, no te va a obligar. Tú tienes que tomar las decisiones. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú tienes que dejar de buscar esas soluciones a través de tus recursos, a través de tu forma de pensar. Tú tienes que dejar de solucionar tus problemas o que trates de curarte a ti mismo. Déjaselo a Dios, hermano. Deja que Dios tome en sus manos tu problema, tu enfermedad, tu lucha, cual sea. No importa, hermano. Nuestro Dios es dueño de todo.
Nuestro Dios es poderoso, pero dejemos de tratar de solucionar todo por nosotros mismos. La promesa es que un día vamos a estar delante de Él. Pero no esperemos que sea para escuchar su juicio tan severo, sino esperemos para que Dios un día nos reciba allá arriba y estemos con Él, hermano. Esa es la promesa de parte de Dios. Esa es la promesa que debe de ser el motor de nuestra vida. La peor lucha, el peor castigo, no se va a comparar nada con estar separado de Dios, hermano. Es lo peor que le puede pasar al ser humano, estar separado de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un familiar cercano muere? ¿Qué pasa cuando ese familiar que amabas tanto, ese ser querido, ¿sí?, se va de esta tierra? Hay una separación y ya nunca lo vas a volver a ver. ¿Sí? Pero para aquellos que tienen a Dios, para aquellos que se mueven a través de la voluntad de Dios, hay una esperanza, volver a ver a esa persona. ¿Sí? Por eso el profeta en esta mañana dice: venid y volvamos a Jehová. Vuélvete al Señor, hermano, mientras tengas tiempo de responder a su invitación, de responder a su llamado. Hoy puede ser el día, hermano. Hoy puede ser el día en que cambie tu vida. Hoy puede ser el día en que cambie tu vida. Tú que nos escuchas, a lo mejor que no eres muy frecuente, tú que nos escuchas a través de la grabación, hoy puede ser el cambio para que te encuentres con Dios. Volvamos, dice, venid y volvamos. Volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahí está el llamado de Dios, ahí está la invitación de Dios. Él está haciendo su parte. De hecho, ya Dios hizo su parte, te dio lo que más amaba. Lo mejor de Él nos lo dio. Envió a su Hijo a esta tierra porque nos amaba, dice, porque nos ama, porque quiere que no te pierdas. ¿Sí? Y lo envió con un propósito: mostrarte todo su amor a través de Él. Porque Él, Dios, descargó toda su ira por el pecado que veníamos arrastrando en Cristo Jesús. Esos latigazos, ese sacrificio tan cruel que tuvo Jesús en la tierra, te tocaba a ti y a mí, por las ofensas que le habíamos hecho. Mas Jesús dijo: perdónalos, Dios, no saben lo que hacen. Pero hoy sí sabes ya cómo responder a su llamado, ¿sí? Porque Cristo no se quedó en la cruz, porque Cristo no se quedó crucificado. Él resucitó y ya nos está esperando allá arriba. Ya te está esperando a ti, hermano, hermana, ya te está esperando allá arriba. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a esta invitación que Dios está haciendo? Terminamos, Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Venid y volvamos a Jehová. ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Oremos a Dios y deja que el Espíritu de Dios te ministre, que el Espíritu de Dios hable a tu vida, que el Espíritu de Dios siga tratando contigo, hermano, hermana. Y ojalá
ojalá tomes decisiones en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque hoy haces una invitación a tu pueblo, a tu iglesia, a aquellos que te conocen y también a aquellos que no te conocen, a aquellos que a lo mejor se acuerdan de tiempos mejores en la relación que tenían contigo, o se acuerdan de cosas que tú has hecho en su vida, o se acuerdan de cómo has tratado con cada uno de una o de otra manera. Algunos nos has corregido a través de tu palabra, a través de un hermano, de una hermana, a través de una enfermedad nos has llamado la atención. Pero gracias a tu misericordia, aquí estamos, Dios. Aquí estamos y queremos ir más adelante contigo, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, que pues esta palabra, Señor, no pase de largo, Señor, sino que, amado Dios, podamos reflexionar y podamos volvernos a ti, Señor. Venid y volvamos a Jehová. Porque después del trato que has tenido con nosotros, tú también vas a dar la salida, vas a dar la solución, vas a curar nuestras heridas, solucionar las luchas, las pruebas. Tú vas a ser nuestra fortaleza. A lo mejor no se va a acabar esa prueba, no se va a acabar esa lucha, pero desde este día la queremos poner en tus manos, oh Dios. Desde este día queremos, Señor, que seas tú vendando nuestras heridas, sanando nuestras enfermedades. Ayúdanos, Dios, ayúdanos esta mañana a ser congruentes con lo que pensemos y hagamos. Porque ya es tiempo de volver a ese primer amor. Ya es tiempo, amado Dios, de que tú reines en medio de nosotros. Ya no queremos, amado Padre, ser esos huesos secos, sino podamos compartir la vida que tú nos das, podamos compartir las bendiciones que tú das en nuestro diario vivir, Padre. Venid y volvamos a Jehová. Gracias, Dios. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Grábala en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos,
porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Padre, ayúdanos a sacar eso vil, Señor, que a lo mejor pudiera estar entrando a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entresacar, Señor, esas malas actitudes, esas malas cosas, Padre, y pues, amado Dios, que lo precioso prevalezca en nuestra vida, Señor, porque queremos ser esos portadores de tu palabra. Queremos ser, Señor, representantes tuyos, amado Dios. Ayúdanos a quitar lo vil de nuestras vidas, Dios. Padre, y que tú te agrades para que hables a través del hermano, a través de la hermana, a través del joven, de la señorita, Dios, puedan dar testimonio con su propia vida, así como lo hizo el profeta Oseas, Señor. En obediencia a ti, Señor, no importó hacer cualquier cosa con tal de agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a hacernos de esa idea, de ese pensamiento, amado Padre, para poder ser instrumentos útiles, que tú uses las vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes y aún de aquellos que han de tomar decisiones a través de esta grabación, Señor. Padre, que tú respaldes esas decisiones que tomen, Señor, y que entresaquen lo precioso de lo vil, porque cada uno tiene cosas hermosas, cada uno tiene cosas maravillosas, cualidades únicas, Padre, porque no hay dos personas iguales. Tú nos hiciste diferentes, Señor, pero ayúdanos a entresacar eso precioso para compartirlo, para vivirlo, para estar con mi hermano, con mi hermana, Señor, en paz y ser agradables a ti, Padre. Muchas gracias. Gracias, amado Dios. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Ahora te ruego que a lo largo de esta semana, Señor, podamos caminar a tu lado, Señor, podamos hacer tu voluntad y que tú bendigas a mi hermano, a mi hermana, al joven, al adulto, Señor, en sus trabajos, en sus hogares, Señor, que tú suplas sus necesidades, Dios, también como aquellos que han de escuchar a través de la grabación. Bendícelos, Dios, habla sus vidas, Padre, y bendice toda fuente de ingresos, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Señor.
Amén, Jesús. Amén, Dios.